Buenas tardes a todos. Bueno, a continuación presentaré un trabajo que realizamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en el servicio de parálisis cerebral y estimulación temprana, que tiene por nombre electroencefalograma neonatal, movimientos generales de Prekel, examen neurológico infantil de Hammersmith como predictores tempranos de parálisis cerebral y otras alteraciones del neurodesarrollo. La parálisis cerebral, de acuerdo a lo que define Rosenbaum en el año de 2007, es un grupo de trastornos o es un trastorno del movimiento de la postura secundaria a una lesión no progresiva de un cerebro infantil en desarrollo o de un cerebro fetal, que se acompaña de comorbilidades como discapacidad intelectual, epilepsia, problemas del sueño, problemas auditivos, problemas visuales y otros trastornos musculoesqueléticos. En México se menciona un 18 millones, perdón, aproximadamente de personas con discapacidad, del cual el 10% corresponde a parálisis cerebral. Factores de riesgo como la prematurez, encefalopatía hipoxia-isquémica, hemorragia intraventricular, sepsis neonatal temprana y tardía, peso bajo para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino, problemas congénitos como cardiopatías, entre otros, se describen para generar parálisis cerebral. Dentro del diagnóstico se hace tardíamente hasta los 24 meses, debido a que no se cuentan con herramientas diagnósticas precisas para ello. Y bueno, dentro de nuestra institución, pues somos un servicio de referencia y debemos contar con adecuadas herramientas para poder establecer un buen diagnóstico. Los movimientos generales de Pretel se introducen en el año de 1990. Son movimientos que evalúan la actividad espontánea que se presentan tan tempranamente como las 9 semanas de edad postmenstrual hasta las 15-20 semanas de edad posttérmino. Son movimientos que se evalúan en 2 etapas desde las 9 semanas de edad postmenstrual hasta las 8 semanas posttérmino, periodo que le denominamos un periodo de writing, y a partir de la semana 9 hasta la semana 15, semana 20 de edad posttérmino, le vamos a denominar Fidgety. Esta etapa Fidgety, cualitativamente vamos a decirla, la vamos a evaluar como un Fidgety presente, Fidgety ausente, Fidgety anormal. Además, entre las semanas 12 y 15, estos mismos movimientos generales en esta etapa de Fidgety, podemos hablar de un puntaje motor óptimo. Es una evaluación cuantitativa en donde nos da un puntaje mínimo de 0 hasta un puntaje de 28 puntos. Un puntaje menor a 25, menor a 25 lo consideramos como subóptimo. El examen neurológico infantil de Hammersmith lo mencionan guías de parálisis cerebral como una evaluación neurológica estandarizada con una buena aplicación y con una buena correlación interobservador, en donde evalúa función neurológica, evalúa postura y evalúa conducta del lactante. Se puede aplicar desde los 2 meses hasta los 2 años de edad. Puntuamos como mínimo 0, como máximo 78 puntos. A la edad de 3 meses específicamente, un puntaje menor a 57 nos da una sensibilidad del 96% para parálisis cerebral. Entre los 6 meses y los 12 meses de edad, un puntaje abajo de 73 nos habla de un alto riesgo de parálisis cerebral. Un puntaje arriba de 65 es predictor de marcha independiente y un puntaje menor a 40 es igual a parálisis cerebral. Tenemos otra herramienta que es el electroencefalograma en la etapa neonatal, un electroencefalograma, un estudio, perdón, que se hace en vivo, que se hace en línea y que, a diferencia de los movimientos generales y el examen neurológico, en el primer mes estos dos no aportan nada. El electroencefalograma nos puede aportar información que, pues, de alguna forma va a ser pronóstica a largo plazo. El electroencefalograma neonatal, pues, es una herramienta ampliamente utilizada dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales, que nos va, entre las utilidades, pues está detectar trastornos epilépticos. Por patrones específicos nos puede hablar de alteraciones como leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular,
algunas alteraciones metabólicas, incluso infecciones de tipo viral. Nos ayuda a calcular la edad gestacional o la edad corregida. Y bueno, base a esto, pues nos da un pronóstico a largo plazo. Como mencioné, dentro de México específicamente y en nuestro instituto, pues no contamos con un programa de evaluación diagnóstica que nos ofrezca tempranamente este diagnóstico de parálisis cerebral y por lo tanto nos retrasa la intervención que podemos hacer en estos pacientes que están con factores de riesgo para daño neurológico que ya mencioné. Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos si existe una asociación significativa del electroencefalograma neonatal con la evaluación de los movimientos generales y el JAINE, o evaluación infantil de Hammersmith, al aplicarse de forma conjunta a recién nacidos con factores de riesgo neurológico antes de los 5 meses de edad corregida. Creemos que va a haber una asociación de los hallazgos del electroencefalograma neonatal con los movimientos generales, con el examen infantil de Hammersmith, para encontrar una predicción temprana a los 5 meses de edad corregida para daño neurológico. Tenemos por objetivos que va a encontrar o conocer esta asociación entre el electroencefalograma neonatal, los movimientos generales y la evaluación infantil de Hammersmith. Y como objetivos específicos, conocer las variables sociodemográficas de nuestra población, conocer los patrones de anormalidad del electroencefalograma, conocer y describir esta evaluación cualitativa y cuantitativa de los movimientos generales y las puntuaciones del examen infantil de Hammersmith. Nuestro estudio fue un estudio observacional, transversal, descriptivo, un estudio piloto, con pacientes referidos a la consulta externa del Servicio de Parálisis Cerebral y Estimulación Temprana entre enero 2019 y febrero 2020. Incluimos a todos aquellos pacientes menores a 4 semanas de edad gestación corregida, aquellos que tuvieran los factores de riesgo ya mencionados, esto es prematuros, con encefalopatía hipoxicoisquémica, sepsis, hiperbilirubinemia, etcétera. Excluimos aquellos en los que ya se conociera algún síndrome epiléptico neonatal o que sospecháramos o ya estuviera confirmada la alteración, alguna alteración genética o metabólica, y pues eliminaron aquellos pacientes que ya no pudieron alguna de las evaluaciones. Pues nuestra muestra fue a conveniencia. Una vez obtenida nuestras muestras y previo consentimiento informado, les realizamos electroencefalograma neonatal antes de las 4 semanas de edad corregida. El periodo de mayor sensibilidad entre las 12 y 16 semanas se valoran los movimientos generales y el examen neurológico infantil de Hammersmith se realizó a los 3 meses de edad. Nuestros datos los analizamos con el programa GraphPad. Previamente hicimos, para conocer si nuestras variables estaban, eran unas variables normales, hicimos este test de Agostino y Pearson. Para variables cuantitativas utilizamos una correlación de Pearson, para cualitativas el test de chi cuadrada, para determinar si existía alguna asociación entre variables cuantitativas y cualitativas, utilizamos la prueba de Ullmann-Whitney, y bueno, consideramos significativo aquella P menor o igual a 0.05 y una P para conocer si había alguna asociación o alguna tendencia, una P de 0.20. Entonces, nuestra población, menciono, fue de 11 pacientes. La mayor parte fueron del sexo masculino, 7 hombres, 4 mujeres. Todos nuestros pacientes fueron prematuros. Un paciente fue menor de 28 semanas, 6 pacientes entre las 29 y las 34 semanas y solo 4 pacientes arriba de las 35 semanas de gestación. 6 pacientes tuvieron peso bajo para la gestacional. El peso fue menor a 1.500 gramos y solamente 5 pacientes con peso adecuado para la edad gestacional. El peso entre nuestra población osciló desde los 950 gramos hasta los 2.500 gramos. Los factores de riesgo, el que prevalece pues es la prematurez, seguido de encefalopatía hipóxico-isquémica y seguido de problemas de
en este caso en nuestra población, de problemas congénitos cardíacos. 6 pacientes tuvieron electroencefalograma normal, 5 tuvieron electroencefalograma anormal. Dentro de estas anormalidades, lo que encontramos fueron patrones de disincronía interna, patrones de bajo voltaje, patrones discontinuos, patrón brote-supresión, patrones con alteraciones paroxísticas. Tuvimos a bien, bueno, clasificamos las anormalidades del electroencefalograma como normales, moderadas y severas. La mayor parte de estas alteraciones fueron normales. En cuanto a la evaluación de los movimientos generales, encontramos en 4 pacientes la ausencia de Fidgety, el puntaje motor óptimo, el MOS, el máximo puntaje fue 26, el puntaje menor fue de 6, y en 7 pacientes encontramos un puntaje subóptimo menor a 25. Para el Heine encontramos un puntaje máximo de 64.5 puntos, un puntaje mínimo de 34 puntos. En 5 pacientes encontramos un puntaje subóptimo, esto es menor a 57 y además con asimetrías. Cuando comparamos el electroencefalograma con el peso al nacer, encontramos una significancia de 0.08. Esto es, aquellos que tenían un peso por debajo de los 1.200 gramos tuvieron un electroencefalograma anormal, y aquellos de 1.400 gramos hacia arriba tuvieron un electroencefalograma normal. Comparando el electroencefalograma con las semanas de gestación, de igual forma obtuvimos una significancia estadística con una P de 0.03. Esto es, aquellos que tenían menos de 31 semanas de gestación presentaron un electroencefalograma anormal, y aquellos de 32 semanas hacia arriba tuvieron un electroencefalograma normal. Cuando al correlacionar la edad gestacional con el puntaje total de Heine, no encontramos una asociación. ¿Perdón? Un minuto para terminar. Perdón, no encontramos una asociación significativa, encontramos una tendencia. Aquellos que tienen menor edad gestacional tienen menor puntaje. Aquellos, cuando comparamos electroencefalograma con movimientos generales, con el Heine, no encontramos ninguna correlación. Sí encontramos una correlación estadística entre Heine y Fidgety, lo mismo entre Heine y Moss. Y bueno, este trabajo nos permite conocer la asociación entre el electroencefalograma, movimientos generales y Heine como predictores tempranos de parálisis cerebral u otras alteraciones de neurodesarrollo. De acuerdo a algunos autores, han descrito alteraciones, han encontrado asociación entre el electroencefalograma y los movimientos generales. Y bueno, concluyendo esto, encontramos que el electroencefalograma es una herramienta de gran valor diagnóstico. No encontramos una correlación de instrumentos. Creemos que esto se debió a un pequeño tamaño de la muestra, condicionado por la pandemia, y creemos que es un estudio que puede seguir, que puede continuarse entre más muestra, y podemos encontrar una asociación entre las 3 pruebas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que los sinodales puedan hacer preguntas. Entonces, ¿quién le gustaría participar de nuestros sinodales? ¿Puedo preguntar? Sí, por favor, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por tu interesante trabajo. Una pregunta. Primero, ¿el electroencefalograma qué utiliza? ¿Amplitud integrada o electroconvencional? No, es electroconvencional. Ok. ¿Y en qué tiempo era un electrocontinuo? ¿Lo utilizan continuo o lo hacen? Realizamos un electroencefalograma de acuerdo a lo que dicta el sistema, bueno, la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica. Lo registramos durante 1 hora para registrar por lo menos 2 periodos de ciclo sueño-vigilia con un desvelo de 4 horas y un montaje neonatal. ¿Qué montaje utilizaron? ¿Mirraji o cuál utilizaron? Pues sí, bueno, un montaje de 9 canales, montaje transversal, montaje doble banana y referenciado. Okay. Obviamente hay diferentes, cada autor refiere y utiliza sus montajes, ¿no? Pero bueno, estos son los que utilizamos.
¿Hicieron una sola observación del electro o utilizaron 2 observadores? Solo utilizamos una sola observación. ¿Repitieron luego ese electroencefalograma e hicieron correlación con el electro también en las siguientes evaluaciones o solamente es el electro basal que tomaron? Solo hicimos electroencefalograma en la etapa neonatal porque esto está descrito que es la única etapa de la vida en la cual nos puede dar un pronóstico posterior a la etapa de lactante y mayor, pues sabemos que la sensibilidad y la especificidad de esta herramienta pues es muy baja. Ok. En cuanto a los hallazgos del electroencefalograma, yo sé que es un tamaño de muestra muy pequeñito, yo sé que es complicado el responder, pero ¿notaron alguna relación? Por ejemplo, hablaste de brote supresión. ¿Cuántos pacientes tuvieron con brote supresión en el electro? De estos pacientes, mencioné 5 tuvieron anormalidades y de estos 2 pacientes tuvieron un patrón brote supresión. Solo uno de ellos correlacionó con un puntaje de Heine abajo de 57 puntos. Perfecto. Y última pregunta, ¿hicieron algún estudio de neuroimagen en estos pacientes de alto riesgo, los que tuvieron hemorragia intraventricular, asfixia perinatal? ¿Tienen algún estudio de resonancia en los primeros 7 días o no hay estudios con correlación de electro? Porque es una parte muy importante ahora, no solamente el electro, sino también neuroimagen, contar con ella y la resonancia magnética, sobre todo las imágenes en tensor de difusión y la espectroscopía nos están dando valor muy predictivo, muy importante. Claro. No hicieron ninguna Sí, no, como parte de nuestro protocolo y sabiendo que, pues que la herramienta de la resonancia pues es una adecuada herramienta diagnóstica, no fue un criterio de estudio de inclusión. Algunos sí contaban con imagen porque, bueno, nuestro instituto no es una sede o no es un lugar donde se atiendan partos, solamente llegan referidos. Algunos contaban con estudios que se hacían en sus hospitales de nacimiento, pero bueno, la mayoría, puedo decir algunos 2, no consideramos los hallazgos de resonancia magnética. Muchas gracias. Bien, ¿alguna Gracias. otra pregunta por parte de nuestros sinodales? Sí, doctor Sevilla y después doctor Gómez Plasencia, si quiere. Sí. Sí, Martín, nada más. Entonces, el estudio va enfocado, un muy buen estudio, por cierto, muy bonito de hacer esa correlación, pero el estudio va enfocado a ver las alteraciones electroencefalográficas y si podemos relacionarlos con una prueba que hacemos del desarrollo, ya sea Feige o Hammersmith. ¿Hubo esa correlación o no hubo esa correlación? No, encontramos, ya pasé rapidísimo las diapositivas, pero cuando quisimos correlacionar el electroencefalograma con estas pruebas, no encontramos alguna significancia. Ok, gracias. Doctor Gómez, por favor. Sí, básicamente eso, bueno, parte de eso era si habían desglosado, sobre todo por el patrón de brote supresión o de abatimiento de voltaje, que son en general los de mal pronóstico, y también si habían hecho alguna correlación que hubiera sido lo ideal con estudios de neuroimagen, aunque fuera ultrasonografía. Y también si buscaron alteración del ciclo sueño-vigilia en estos pacientes en especial, que hubiera sido también un dato muy importante. Sí, doctor, mire, pues ya como mencioné, la resonancia no lo consideramos. Del patrón del sueño, sí encontramos alterado en 3 pacientes, que fue lo que encontramos de sincronía interna. Estos tenían una alteración en el sueño quieto y obviamente no correlacionaba con los hallazgos durante la vigilia y durante el sueño REM. Entonces, creemos que no encontramos una buena asociación con estas pruebas por el tamaño tan pequeño de la muestra. Sí, una muestra más. Yo creo que no hay que dejar de lado este estudio. Yo creo que sí es conveniente seguirlo teniendo una población mayor para tratar de buscar una mejor correlación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación de todos. Gracias, doctor Villagómez.